exhortado ya han dado. Mire, soy la magistrada de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz. Buenos días. Buenos días. Usted está citado en calidad de testigo. Le informo que previamente a que le formulen preguntas los señores letrados, la representante del Ministerio Fiscal, yo le debo realizar más preguntas. Y, en primer lugar, tomarle juramento o promesa de decir la verdad bajo percibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio que está castigado en nuestro Código Penal. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Bien, ¿usted tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad, de enemistad con las personas máximos representantes en España de la confesión Testigos de Jehová, Testigos Cristianos de Jehová? Sí, he pertenecido a la Asociación de Testigos Cristianos de Jehová. Pero con las mayores representantes en España, ¿tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad o de enemistad? Con los mayores representantes no. Y con las siguientes personas que le voy a preguntar, la pregunta... No, no conozco. En relación a las personas fundadoras y representantes de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, ¿tiene o ha tenido relación personal, familiar, de amistad o de enemistad? No, tampoco. ¿Ha tenido relación laboral jerárquica, con dependencia jerárquica, tanto con Testigos Cristianos de Jehová como con todas las personas que le he indicado y con la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová? No, tampoco. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en cómo termine este juicio? Yo el único interés que tengo es que se diga la verdad y que se sepa lo que sucede. ¿Usted ha sido alguna vez condenado por falso testimonio? Nunca. Pues mire, le van a realizar preguntas, usted puede explicarse, no solo un sí o un no, y si no entiende bien el sentido de alguna de ellas, lo dice, se reformula, que sepa muy bien a lo que está respondiendo, por la obligación que tiene de decir la verdad. Gracias. Voy a dar la palabra al señor letrado Bardavío. Gracias. Con la venia de su señoría. Buenos días. Usted ha dicho que ha sido testigo de Jehová. ¿Desde cuándo usted no es testigo de Jehová? Desde mi expulsión en abril de 2021. ¿Y el motivo de la expulsión cuál fue? Aunque no acudí al comité judicial que me efectuaron, me informaron que había sido por mantener relaciones sexuales con una persona. ¿Usted puede explicar si usted negó estos hechos, es decir, negó que mantuviera relaciones sexuales con una tercera persona, se lo explicó a los ancianos que le querían hacer ese comité judicial? Reiterativamente negué esa situación muchas veces, porque fueron muchas reuniones, muchas llamadas de teléfono. Yo me mantuve en lo que era la verdad, que yo no había mantenido esas relaciones sexuales, e incluso se me pidieron pues una serie de pruebas como para demostrar que yo no había mantenido esas relaciones sexuales. ¿Y usted aportó esas pruebas? Sí. ¿Qué aportó? ¿Qué comentó? Bueno, las pruebas que pude aportar, entre ellas, pues fueron reservas de vuelos al país donde yo me dirigía, que al país donde yo fui fue a Filipinas, a Manila. Me hicieron presentar recibos y reservas de hotel, pues para comprobar si esas reservas de hotel eran en habitaciones dobles, en habitaciones individuales. Se me pidieron copias de... ¿Eso se lo pidieron a usted? Sí, me lo pidieron los ancianos que habían formado el comité judicial. ¿Qué más le pidieron? Me pidieron conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Messenger, correos electrónicos, todo lo que tuviera que ver con la relación que yo había mantenido con la persona que hemos hablado. ¿Y usted negó esos hechos en cuántas ocasiones? O pregunto, ¿en cuántas ocasiones, en cuántos días diferenciados le preguntaron y cuántas veces, cuántas horas duró esas conversaciones en las que usted negaba, parece ser, los hechos? Bueno, hubo reuniones el día 3 de febrero del 2021, el día 4 de febrero de 2021, el día 6 de febrero de 2021... el día 18 del 2 del 2021, el 28 del 2 del 2021,
el 11 del 3 del 2021 y el 10 del 4 del 2021. Adicionalmente, llamadas de teléfono y conversaciones por mensaje. En todas ellas, desde el primer momento, yo indiqué que no se habían dado los hechos a los que ellos me imputaban. Bien, ¿y cuánto duraban esas reuniones? Pues podían ser reuniones desde 1 hora hasta 2 horas, hasta 4 horas. Entonces, es decir, pregunto, ¿había la misma pregunta reiterativamente en todas esas reuniones? Bueno, en todas esas reuniones ellos querían saber o que yo presentara pruebas para demostrar que yo no había mantenido esas relaciones sexuales. Me preguntaban por qué me había marchado a Filipinas, por qué había ido a conocer a una persona a Filipinas, qué habíamos hecho allí. Principalmente preguntas para que yo intentara finalmente declarar que sí que había cometido ese hecho. ¿Usted se sintió, o mejor dicho, cómo se sintió usted ante tantas reuniones, tantas llamadas y tantas preguntas de la misma naturaleza? Bueno, de hecho, en primer lugar, tuve que asistir en una noche a urgencias clínicas en la clínica Viamed de Zaragoza debido a un ataque de ansiedad. A pesar de ese ataque de ansiedad, en un viernes por la noche, ellos querían que me reuniera con ellos el sábado por la mañana, cosa que fue imposible. Y posteriormente también visité un psiquiatra, del cual tengo el informe, que es el doctor Fuertes Rocanín, que es psiquiatra en Zaragoza, donde pues le expliqué mi situación, cómo me encontraba, incluso, como él dijo, verbalicé, ¿no?, posibles conductas autolíticas, y el doctor Fuertes pues me pautó un tratamiento para mantener, para controlar esa ansiedad, ese estado nervioso y ese estado de no poder dormir por la noche por la presión que estaban realizando. Estas recomendaciones o informes psicológicos, por lo que ha dicho usted, de ansiedad y también de ideas autolíticas, ¿usted lo comentó a los ancianos que querían la reunión con usted? Por supuesto, ellos recibieron, de hecho, una copia de este informe, pero hicieron caso omiso totalmente. ¿Y en definitiva, a qué ancianos le contó todo esto? ¿Qué ancianos había con nombre y apellidos en esas reuniones y les informó? Pues, sí, ¿qué ancianos? En esas reuniones había 3 ancianos. Fueron los 3 ancianos. Adicionalmente hicimos una reunión con 3 ancianos más que estaban en Filipinas. Se hizo pues una videoconferencia con 3 ancianos más desde Filipinas, a los que no puedo decir cuál era su nombre porque, bueno, no lo recuerdo porque son nombres un poco especiales. Dígame cómo lo vivió, o sea, esta ansiedad, estas ideas autolíticas venían por miedo a que se le expulsara. Por supuesto, porque las expulsiones dentro de los testigos de Jehová llevan a una muerte social y a una muerte familiar principalmente y más importante. Es decir, tenía miedo, a que si se le expulsaba perdería usted las relaciones con su familia y amigos íntimos dentro de la confesión religiosa. Totalmente. Las perdería y las perdí. ¿Y cómo sabe usted que acaba de decir que las perdió, pero previamente usted ya perdió relaciones porque previamente ya usted fue expulsado? Sí, en el año 2018 también había sido expulsado y luego readmitido, y durante el tiempo que yo permanecí expulsado perdí por completo la relación tanto con los miembros de los Testigos de Jehová, que eran amigos míos de toda la vida, como con mis familiares que son Testigos de Jehová. Si quiere decir, ¿cuál fue el motivo de esa primera expulsión? El motivo de esa primera expulsión era simplemente que yo me había divorciado legalmente de mi ex esposa. Mantuve una relación posterior con una persona, y bueno, habían visto que había mantenido una relación con otra persona, porque yo estaba divorciado legalmente, pero para ellos no estaba divorciado bíblicamente.
¿Usted en esa primera expulsión ya sufrió algún trastorno psicológico a raíz de esta expulsión, de esta primera? Tuve que estar también tratado con antidepresivos. ¿Durante esa primera expulsión usted acudía al Salón del Reino? Sí, tenía la obligación de acudir al Salón del Reino para que ellos me pudieran readmitir nuevamente. ¿Y cuánto tiempo fue usted al Salón del Reino? ¿Cada cuántos días? Iba durante 7 meses, 2 veces a la semana. ¿Y usted ahí entraba con los demás miembros al Salón del Reino o tenía que esperar a que entraran los demás miembros? Tú cuando entras allí y estás expulsado, nadie te dirige la palabra, nadie te dice ni un hola siquiera. Con lo cual, una persona por sentirse un poco mejor, entra cuando todo el mundo más o menos ya está sentado, se sienta en la última fila de la congregación, se mantiene en silencio durante esa reunión porque tampoco puede participar en ningún momento, y cuando termina esa reunión uno se marcha porque, por supuesto, si tú te quedas allí, nadie se va a dirigir a ti, nadie te va a hablar y nadie te va a decir nada, con lo cual optas por salir y marcharte. ¿Y usted podía orar, es decir, ejercer el culto durante durante los actos del Salón del Reino, cuando usted iba y se colocaba detrás? Solamente era una manera presencial. Yo no podía participar en ningún aspecto de actividades de la congregación. Pero usted, ¿por qué no participaba? ¿Quién le dijo que no podía participar? Pues orar, precisamente, por ejemplo, que es un acto de culto. Pues simplemente cuando tú estás expulsado, ellos te consideran que ya no eres testigo de Jehová. Al no ser testigo de Jehová, tú estás totalmente excluido para todos los aspectos espirituales y actividades que se realizan dentro de la congregación. Y también usted tenía que salir antes de que terminara es decir, antes que los demás miembros de testigos de Jehová. Tenía que salir del salón antes que los demás miembros. No es que haya que salir antes, pero vamos, si tú en un momento dado te quedas en una sala con 100 personas y nadie te dirige la palabra y nadie se va a acercar a ti a saludarte, pues indudablemente por beneficio propio prefieres marcharte. En ese sentido, en ese Salón del Reino, que usted dice 100 y pico personas, ¿todos antes de la expulsión eran familiares y amigos? Sí, todos eran amigos, amigos porque mis familiares pertenecen a otra congregación. Durante las 2 expulsiones, ¿su familia se comunicó con usted? No. ¿Y por qué? Pues porque tienen prohibido comunicarse con el expulsado. Y esa prohibición de comunicarse con los expulsados, ¿usted en dónde se le ha enseñado eso? ¿Dónde se le ha dicho? Primeramente, eso es algo sabido por un testigo de Jehová cuando está dentro de la congregación. Aquí tengo una pequeña información donde una información que está en la biblioteca en línea de la Sociedad Watchtower habla, la atalaya del 15 de noviembre de 1971 dice: decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada? Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. ¿Le avisaron a usted de los comités judiciales con cierto margen para preparar su defensa? Ellos avisaban del comité con unos cuantos días de antelación, podía ser 3, 4, 5 días de antelación, porque al fin y al cabo la preparación tampoco te la puedes preparar desde el punto de vista que ellos tampoco te dicen qué pruebas tienes para poder defenderte. De hecho, sí, yo simplemente presenté también un burofax de mi letrado para poder acudir a esos comités judiciales con mi abogado, pero se me denegó la posibilidad. ¿Actualmente usted toma alguna medicación? Sí, actualmente estoy tratando con antidepresivos y ansiolíticos para dormir.
¿Y este trastorno, cree usted, sabe o hay algún informe médico o psicológico que diga que es por la pertenencia o la expulsión o algo vinculado a los testigos de Jehová? Bueno, yo he estado participando en terapia con psicólogos, con un psicólogo especializado en sectas, y él, por supuesto, dice que toda esta ansiedad y todo este problema psicológico viene dado de la pertenencia a los testigos de Jehová. Bien. Le voy a hacer una pregunta más general, es si usted conoce a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y si ha tenido, es decir, alguna relación con, o mejor dicho, si sabe usted concretamente lo que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová dice sobre la confesión religiosa. Bueno, yo conocí a la Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová a través de sus páginas de Facebook. Y lo que he hecho es ser seguidor de esa página de Facebook, de esa asociación, y ver cuáles eran los artículos que colgaban y las publicaciones que ponían. ¿La Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová le ha ayudado a usted de alguna manera? ¿Le ha ayudado a sentirse mejor, a sentir, pregunto, si se siente víctima, a que se le respete como víctima, por ejemplo? Me ha ayudado a saber que hay muchas víctimas de las actuaciones que toman los testigos de Jehová contra las personas que en un momento dado ellos consideran que no tienen que pertenecer a ellos. ¿Sabe si otras personas han contado sus vivencias como víctimas a la Asociación de Víctimas? Sí, sé de personas que han utilizado la asociación por lo menos para contar sus experiencias y al fin y al cabo pues saber cómo cada uno estamos también viviendo esta situación. ¿¿Sabe de algún caso, pero que sepa usted directamente, de algún caso en donde que se pudiera denominar, según su criterio, de ocultación o encubrimiento de abusos sexuales por parte de miembros de Testigos de Jehová? Yo tengo un caso en el que cuando pertenecía a los Testigos de Jehová, ahora alrededor de unos 20 años, un amigo testigo de Jehová, amigo íntimo y personal, hablando con mucha confianza, yo me di cuenta que él no se relacionaba con otro miembro de la congregación y bueno, hablando de la confianza que teníamos, yo le pregunté qué pasaba. Él me comentó que había pasado algo muy grave, que por eso no se hablaba con él, y finalmente él en confianza me contó que su hermana pequeña había sufrido abusos sexuales por parte de una persona que había dentro de la congregación. ¿Y esta persona le contó si se denunciaron estos hechos ante los ancianos? Se denunciaron los hechos ante los ancianos exclusivamente. ¿Sabe usted si esta persona le dijo qué consejo o cómo obraron los ancianos ante esa denuncia de abusos sexuales? Bueno, normalmente dentro de lo que es la congregación cristiana siempre se intenta decir que no hay que acudir a los tribunales humanos para que el nombre de Jehová no quede manchado. Con lo cual, que si se intenta arreglar el problema dentro de la congregación sin que nada salga fuera, pues es mucho mejor. ¿Esta persona le llegó a confesar los nombres de los ancianos? No, los nombres de los ancianos a los que se les había contado esto no, porque yo en ese momento no pertenecía a la congregación. Vale. Cuando pasaron esos hechos. ¿Sabe usted si se expulsó al presunto abusador? No. Y le pregunto, ¿por qué usted no lo denunció? Bueno, en primer lugar porque creo que hace muchos años no estábamos tan sensibilizados con la cuestión de las denuncias de abusos de menores, quizás por mi desconocimiento a cómo tenía que actuar en ese momento y sobre todo porque como por medio estaba la familia, padres, hermanos, y ellos habían decidido no denunciar, pues creí que era una cosa que tenía que dejar en sus manos. Yo pertenecía en ese momento también a la congregación cristiana y por lo tanto no era yo el que tenía que mover ese asunto. Durante su pertenencia a los Testigos de Jehová, usted, según su propia experiencia, ¿podía leer noticias negativas de los Testigos de Jehová
tales como, por ejemplo, el caso de la Royal Commission, si lo conoce, o el Camden County en Estados Unidos, es decir, noticias que ha habido negativas o muy negativas sobre los testigos de Jehová. ¿Podía usted leerlas durante su pertenencia o era taxativamente prohibido por las sanciones de su congregación? Poder se pueden leer si las lees a escondidas y no lo cuentas. Yo era consciente y leí las noticias de Camden County y de la Royal Commission australiana acerca de los abusos de menores. Vi en YouTube todo el juicio, pero por supuesto, o muchas otro tipo de noticias de otros asuntos con relación a los testigos de Jehová, pero por supuesto tú no lo puedes decir, porque en caso de que digas que estás viendo ese tipo de programas o programas como han echado en La Sexta no hace mucho tiempo, se te puede acusar de apóstata y por lo tanto proceder a la expulsión. Bien, pero esto ¿quién se lo ha dicho? O sea, en el Salón del Reino, ¿lo ha aprendido en el Salón del Reino porque se lo han dicho los ancianos? ¿Lo ha aprendido usted de las lecturas de los testigos de Jehová? ¿De dónde ha aprendido usted esto, que no se puede leer? Tanto en sus publicaciones como en sus reuniones, como incluso en sus asambleas. Hace poquito incluso se dio una asamblea en la que un miembro del cuerpo gobernante decía que no se tenía que hacer caso a las noticias que se daban porque siempre las noticias estaban manipuladas y por lo tanto eran noticias que no se tenían que leer y que un testigo de Jehová no tenía que leerlas porque esas noticias provienen de Satanás. Al provenir de Satanás, si un testigo de Jehová lee esas noticias, es como si fuera en contra de la organización. ¿Sabe usted qué pasa si una persona testigo de Jehová lee ese tipo de noticias y un tercero testigo de Jehová se entera? Es decir, la pregunta es, ¿podría ser señalado, censurado, se le podrían quitar privilegios o incluso expulsado? Si siendo testigo de Jehová tú te enteras que otro testigo de Jehová de la congregación está viendo ese tipo de noticias o incluso está contando que ha visto ese tipo de noticias y lo que dice ese tipo de noticias, inmediatamente a la persona que se entera tiene que informar a los ancianos. En ese momento los ancianos pueden tomar medidas como de quitarle privilegios, que llaman ellos, medidas de señalamiento público o medidas de expulsión. ¿Sabe usted si... ¿qué es lo primero que tiene que hacer un testigo de Jehová, según se enseña en los Salones del Reino y o sus publicaciones, en caso de conocimiento de que otro testigo de Jehová ha cometido un delito, por ejemplo, de abusos sexuales contra un menor o contra una violación ante un mayor? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un testigo de Jehová cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo cometido por un testigo de Jehová? ¿Qué es lo primero? Lo primero que tiene que hacer es informar a los ancianos. Y usted puede, quiero decir, y usted ahí ya se desentiende, es decir, del hecho. Supuestamente sí, porque son ellos los que tienen la delantera dentro de la congregación, son los únicos que tienen el poder dentro de la congregación para coger a esa persona que haya cometido cierto delito y ellos son los que supuestamente tienen que saber cómo tienen que actuar. Se lo pregunto de otra manera, o mejor dicho, otra cosa. Si usted hubiera denunciado un delito cometido por otro testigo de Jehová, a usted ante la autoridad judicial legal, ¿usted podría ser expulsado? ¿U otro miembro que hiciera eso? Expulsado, no lo sé, pero se me hubieran pedido explicaciones, por supuesto. Y una vez que se me hubieran pedido explicaciones, hubieran tomado la decisión de si me formaban un comité judicial para expulsarme. Bien. ¿Existe la obligación por parte de los testigos de Jehová de chivarse, vamos a decirlo así que es muy entendible, chivarse de los pecados que haya visto de otro testigo de Jehová? ¿Y a quién se debe chivar esto en este caso? Totalmente. Ellos lo que dicen es que, bueno, cuando alguien ha cometido un pecado, tú tienes que hablar con el pecador para animarle a que él directamente, primeramente, hable con los ancianos. Si tú dejas un poquito de tiempo para que él tome esa decisión de que personalmente hable con los ancianos para voluntariamente decir que ha cometido ese pecado, tú tienes que hacer un seguimiento de esa persona de si lo ha hecho. Si finalmente tú sabes que esa persona no ha hablado con los ancianos, eres tú el que tienes que, como ha dicho usted, chivarte de que esa persona ha cometido un pecado. ¿Esto dónde usted lo ha aprendido? ¿En las publicaciones y o en los salones por los ancianos? Bueno, al fin y al cabo se aprenden por las dos vías, tanto por los ancianos cuando dan discursos,
tanto en asambleas como en reuniones, como en todas las publicaciones que publican los testigos de Jehová, llámense Atalayas, Despertares, libro Manténgase en el amor de Dios, o incluso en el libro Pastorear en el rebaño, donde ellos, por decirlo así, tienen la guía de cómo tienen que actuar. Si usted no se chiva de un pecado de que ha visto de un tercero y se le descubre por otro testigo de Jehová de que no se ha chivado de un pecado, ¿podría ser señalado, se le podrían quitar privilegios o se le podría incluso expulsar? Por supuesto, porque ocultar el pecado de otra persona también es un pecado. Pero un delito también es un pecado, ¿no? Efectivamente. Digo, un delito penal legal del Código Penal español. Sí, también es un pecado. Bien. ¿Se ordena un trato diferente por los ancianos de las congregaciones de los testigos de Jehová que convivan con expulsados respecto a expulsados que no convivan con testigos de Jehová? Sí, hay una pequeña diferencia cuando expulsan a un familiar, dependerá de si ese familiar expulsado es menor o no es menor. Si el expulsado es menor, supuestamente los padres tienen la responsabilidad de seguir manteniendo a ese hijo en casa, pero excluyéndole de la vida espiritual que ellos puedan tener dentro de la familia. Si el expulsado, como dice por ejemplo aquí también el libro Manténganse en el amor de Dios, que ellos mismos han publicado, en un párrafo dice: si el expulsado no vive con su familia inmediata, en ese caso los cristianos fieles reducen al máximo el trato, limitándolo a cuando es indispensable atender asuntos de familia. No buscan excusas para juntarse, por lealtad a Jehová y a su organización. Bien, la pregunta es la siguiente: si un testigo de Jehová habla de forma innecesaria, repetitivamente, con un expulsado o apóstata, ¿podría ser señalado, censurado o expulsado? Totalmente. Según el libro Pastorear en el rebaño, en el apartado número 17, hablan de que puede haber conducta descarada si el pecador muestra una actitud insolente y despectiva que se evidencia en las siguientes prácticas. 1. Trato innecesario con personas expulsadas y desasociadas. Y dice: si a pesar de los repetidos consejos un hermano tiene trato voluntario, continuo e innecesario con personas expulsadas o desasociadas que no son familiares, se deberá tomar acción judicial. Le pregunto, ¿hay alguna diferencia entre un expulsado y un apóstata en trato? No, un apóstata simplemente, la apostasía es el pecado, y con la apostasía la persona es expulsada. Bien, y una pregunta: usted, cuando pertenecía a los testigos de Jehová, todo esto que ha comentado, es decir, ¿usted sintió odio o algún tipo de sentimiento negativo, y me lo dice cuál, respecto a expulsados o apóstatas? Al contrario, yo, aunque he permanecido entre los testigos de Jehová, nunca he entendido la situación de la expulsión. Creo que cuando los testigos de Jehová hablan del amor de Dios, dentro del amor de Dios no se puede incluir la expulsión a una persona, el ostracismo de una persona y el cortar la relación a una persona con su familia. Sí, otra pregunta es: ¿tiene usted conocimiento directo de personas que hayan sido expulsadas que estén bajo tratamiento psicológico por este motivo? ¿De que hayan sido expulsadas? Sí, expulsadas, y que por ese motivo, si lo sabe usted porque se lo han contado, están bajo tratamiento psicológico. Yo he conocido personas que han sido expulsadas, que ahora ya no son expulsadas, pero mientras el tiempo que han estado expulsadas están con tratamiento psicológico. ¿Y sabe, alguien le ha dicho, además de esto, que están con tratamiento psicológico, que ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse? En mi caso, ninguna persona me ha comunicado que haya intentado suicidarse. Bien,
cuando usted pertenecía a los Testigos de Jehová, sí, porque se entiende, mejor dicho, le pregunto primero, ¿el motivo de la expulsión se publica en el Salón del Reino, el motivo de la expulsión? Oficialmente no, pero siempre, no sabemos cómo, siempre al final se sabe por qué una persona ha sido expulsada. Siempre se sabe, es decir, pregunto. Sí, perdón, dígame. Supuestamente cuando forman un comité judicial y el comité judicial pues está formado pues 3 ancianos, 4 ancianos, esos ancianos también informan al resto del cuerpo de ancianos del comité judicial que se está efectuando y qué es lo que se está juzgando. Supuestamente ellos tienen que mantener una total silencio de cuál es el pecado, pero al final, sea por una vía o por otra, ese conocimiento de por qué la gente ha sido expulsada y cuál ha sido su pecado se sabe. No sabemos si son los propios ancianos cuando hablan en confianza con sus propios familiares, con sus esposas o con incluso miembros de la congregación con las que pueden llegar a tener mucha confianza. De hecho, yo he tenido confianza con ancianos que me han contado por qué alguien ha sido expulsado. ¿Y qué anciano le ha dicho el motivo por el cual ha sido alguien expulsado? Es impertinente, o sea, no es necesario. Sí, ya voy terminando, señoría. Bien. ¿Sabe usted si hay en los Testigos de Jehová protocolos antisuicidio? No, que me conste no hay ninguno. ¿Intentar suicidarse se considera pecado dentro de los Testigos de Jehová? Sí, se considera pecado porque incluso cuando una persona se suicida, los Testigos de Jehová niegan hacer un entierro, lo que hay antes del entierro, una misa se llamaría para la persona que ha fallecido, ya que consideran que el quitarse la vida no es algo aceptable delante de Dios. ¿Sabe usted si por intentar suicidarse se le podría realizar un comité judicial a la persona que intenta suicidarse? Por intentar suicidarse no tengo conocimiento. ¿Por beber alcohol? Por beber alcohol sí. En el libro Pastoreo en el rebaño de Dios, que es el que utilizan los ancianos, en el punto 18, borrachera, se formará un comité judicial cuando se trata de una práctica o de un solo incidente que se hace de conocimiento público. ¿Por fumar se puede expulsar también? Totalmente igual. En el mismo libro, en el punto 4, habla que el mal uso del tabaco y dice: la práctica de consumir drogas adictivas como la nuez de Betel, la marihuana y el tabaco requieren la formación de un comité judicial. ¿Se puede impedir o no? ¿Se puede expulsar por prácticas homosexuales? Totalmente. Una práctica homosexual no está permitida dentro de los Testigos de Jehová. La única opción de que un homosexual o que una lesbiana esté dentro de la congregación es que inhiba sus deseos de homosexualidad. En el momento que esa persona quiera sentirse libre de tener una pareja, su pareja homosexual, sea hombre o sea mujer, van a ser expulsados. Bien, esto, es decir, le pregunto, ¿existe la obligación por parte de los miembros Testigos de Jehová de comunicar a los ancianos que otra persona, usted, digamos, por ejemplo, se entera de que la otra persona realiza prácticas homosexuales? ¿Existe esa obligación? Totalmente, sería un pecado, por lo tanto, sí. Bueno. Le voy a preguntar, ya termino, señoría, según su experiencia, ¿cuál diría usted que es el papel de la mujer dentro de los Testigos de Jehová y si hay alguna diferencia con los hombres? Totalmente. La sociedad, la organización es una sociedad, una organización totalmente machista. Es decir, si nos volvemos a dirigir a su biblioteca en línea, en uno de los apartados dice principios bíblicos para cubrirse la cabeza. Una mujer cuando enseña u ora delante de un varón tiene que cubrirse la cabeza con un velo.
Respecto a esto, ellos lo dirigen a un apartado de la Biblia donde dice que quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre. Por lo tanto, ellas siempre tienen que tener sumisión al hombre. En otro de los textos a los que se refiere, pone, según 1 Timoteo 2:12, dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien debe estar en silencio. Con esos dos textos queda claro cuál es el papel de la mujer dentro de la congregación. ¿Y usted ha visto que a la mujer se le impida expresarse libremente, orar en los actos de culto del Salón del Reino, ser siervas? Las mujeres no pueden tener ningún puesto de responsabilidad, no pueden ser ancianos, no pueden ser siervos ministeriales, no pueden ser responsables de ningún departamento, no pueden orar en público en las reuniones y, para más Inri, no pueden ni siquiera llevar pantalones a las reuniones, tienen que llevar exclusivamente falda. Bien, y ya para terminar, ¿conoce casos de mujeres que denuncien, ¿conoce casos de mujeres que denuncien ante los ancianos malos tratos por parte de sus maridos, de forma directa? Sí, de hecho, hace poquito, antes de que me expulsaran, tuve un caso de una conocida de mi pareja, que era testigo de Jehová y pertenecía a la congregación. Ella sufría violencia por parte de su marido y era comunicado a los ancianos de lo que le estaba sucediendo. En este caso, la única respuesta de ellos era que se tenía que mantener como una esposa leal y sumisa a su esposo. Dos preguntas. ¿Los testigos de Jehová se aconseja o se prohíbe a los testigos de Jehová estudiar carreras universitarias o títulos superiores? En este caso tengo que decir que no se prohíbe, pero se aconseja tajantemente. Tengo también aquí artículos donde hablan acerca de los estudios superiores y lo que se dice siempre es que el mejor tiempo utilizado es el que se utiliza en el servicio a Dios, que por lo tanto entregarse a los estudios superiores sería algo que tendría un efecto negativo en lo que es la persona. Bien, ¿para ser testigo de Jehová hay que predicar? Para ser un testigo de Jehová ejemplar hay que predicar. Si no se predica, ¿puede bajar el estatus y, en definitiva, el trato de los demás testigos de Jehová con la persona que no predica? Si no predicas, finalmente te consideran una persona que no eres espiritual, una persona con la que es mejor no tener mucho trato social, ya que no estás cumpliendo con la obra de predicar. De hecho, ellos si tú durante 6 meses no predicas, ellos te consideran una persona inactiva dentro de la congregación. Pero la pregunta es, en esa situación de persona inactiva, según su experiencia, sí, o su formación que le hayan dicho en el salón, ¿los demás testigos de Jehová deben no tener trato con esa persona inactiva? No, tienen que evitar el trato social. No se prohíbe, pero tienen que evitar el trato social y, por lo tanto, pues a esa persona no se le invitará a comidas, no se le invitará a cenar, no se le invitará a participar de ciertos actos sociales, ya que se considera una persona que no es ejemplar. ¿Usted se considera víctima de los testigos de Jehová? Yo me considero víctima de los testigos de Jehová. Víctima creo que es una persona que se le ha afectado, que se le ha dañado, que se le ha perjudicado. Yo solo puedo decir en este tribunal que a día de hoy llevo 587 días sin ver a mi sobrina de 17 años, sin ver a mi sobrino de 13 años, sin poderles abrazar, sin poderles besar, sin poder hablar con ellos. Pasado mañana es el cumpleaños de mi sobrina y no podré celebrarlo con ella ni hablar con ella. Última pregunta.
dígame usted si para usted los testigos de Jehová son una secta destructiva que realiza control y adoctrinamiento, si la pertenencia puede provocar trastornos mentales, destruir familias y si puede provocar ideas suicidas. ¿Sí o no para usted? A todas las preguntas, sí. Una más pregunta, señoría. Señor Prado, te da palabra. Con su venia, señoría. ¿Me escucha usted bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, usted fue citado a un comité judicial en fecha 11 para celebrarse en fecha 11 de marzo de 2021, ¿verdad? Un comité judicial Sí. de los testigos de Jehová. Sí. Usted no asistió a ese comité judicial, ¿verdad? No asistí porque envié un burofax avisando que no iba a asistir. Muy bien. ¿Las razones por las cuales usted no asistió, cuáles fueron? Pues porque se estaban vulnerando mis derechos. ¿Qué derechos se estaban vulnerando? Se estaban vulnerando mis derechos a la intimidad, porque en ese comité tendría que hablar acerca de mi intimidad. Vulneraron mis derechos a mi libertad de voluntad, realizándose un comité bajo amenazas de expulsión. Se vulneraron mis derechos a la libertad religiosa, a la integridad moral y psicológica y a la protección de datos. Esos son los mismos derechos que apuntó su abogado, que envió un burofax al cuerpo de ancianos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. ¿Entiende usted lo que significa cada uno de estos aspectos? Vulneración de la intimidad, libertad de voluntad. ¿Usted sabría explicarlos? No soy experto en derecho, señor. No es motivo del juicio. Sí. Esto. Sí. Dígame, usted decidió no ir y nadie le obligó a hacerlo, ¿verdad? Por supuesto que no. Ellos no te obligan porque, aunque tú no vayas, ellos toman la decisión de expulsión directamente. Ha presentado usted un informe psiquiátrico en el que se dice que no existen factores claros en la producción de los daños o los padecimientos que usted tenía, ¿no es cierto? ¿A qué informe se refiere? Al informe que se adjuntó junto con su declaración de fecha 2 de febrero del año 2021. Señoría. ¿Me permite leerlo donde pone eso, por favor? Señor, me permite, es que el letrado se cree que es la parte, es un testigo, no sabe lo que yo he presentado o dejado de presentar. Quiero decir, está confundiendo al testigo, con una intención claramente de confundir. Perdón, señorita. ¿Cuál es la pregunta en relación a ese informe? Que usted, en el informe psiquiátrico no se menciona a los testigos de Jehová para nada, ¿verdad? No se menciona a los testigos de Jehová. Yo se lo mencioné con el psiquiatra, pero el psiquiatra no lo declaró en el informe, pero coinciden las fechas totalmente con el comienzo de lo que es el sistema de comité judicial. Sin embargo, este informe es anterior al proceso del comité judicial. Porque la primera llamada sucedió el 20 de enero de 2021, la primera llamada donde a mí me informan que se están haciendo investigaciones acerca de mi comportamiento. ¿Y no es más cierto que la primera llamada se realizó en fecha... permítame, señoría... Pero, señor letrado, vale. mire, es que si va a dirigir, es Vale. que no estamos aquí para si el testigo ha mentido o no. Si quiere interponer una denuncia en fronteras de falso testimonio, Vale. es en relación a los hechos. su testimonio de manera genérica, Vale. no se ha mentido. Venga. Porque Señor- además es que Sí, disculpe, señoría. tampoco hay indicios de eso. Y Señora... los médicos no recogen los motivos de las bajas ni de nada, ni la protección de datos. O sea que no quiero que conste que es que está mintiendo. Mintiendo no se valorará, pero en los informes eso y la pertenencia a una confesión religiosa ya le digo yo que no se recogen. Señor Alonso, ¿usted se crió en una familia en la que todos los miembros eran testigos de Jehová? Todos no. Todos no, ¿verdad? No. Hay miembros que libremente escogieron no ser testigos de Jehová. ¿Refiere usted en su testimonio que usted tuvo una posible afección psicológica por no haber celebrado cumpleaños, fiestas navideñas como el resto de niños, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, otros de sus familiares, de sus hermanos que se criaron como usted, no refieren esa misma afección psicológica, ¿no es cierto?
No lo sé porque ellos, no he hablado con ellos respecto a si alguno ha tenido alguna afección psicológica respecto a no celebrar cumpleaños. Mi hermana pequeña, que verdaderamente tampoco pertenece a los Testigos de Jehová ahora mismo porque quedó inactiva, ella no está expulsada, siempre ha dicho que le afectó mucho no poder celebrar los cumpleaños. Mi padre, que no es Testigo de Jehová, me está muy afectado por no haber podido celebrar los cumpleaños con sus hijos ni las navidades con sus hijos. ¿Usted se bautizó con qué edad? ¿Lo recuerda? Con 17 años. Y la acción de bautizarse no es algo automático, no es que usted le diga a los ancianos que quiere bautizarse y se bautiza de inmediato, ¿verdad? Sí. ¿No es más cierto, señor Alonso, que los ancianos tienen varias sesiones como usted y analizan las preguntas del libro organizados? Es cierto, es decir, tú en el momento que pides el bautismo, simplemente tienen una serie de preguntas contigo en 2 pequeñas reuniones, pero el bautismo es a continuación, en la siguiente asamblea que pueda haber. Pero le quiero decir que en estas 2 o 3 sesiones analizan con usted más de 100 preguntas, ¿verdad?, que están referidas a las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová. Más de 100 preguntas no se analizan, porque no se analizan todas las preguntas. Perdón, ¿qué quiere decir cuando dice que no se analizan todas las preguntas? Porque eso está escrito en el libro Organizados, lo que los ancianos tienen que hacer. Plantear... Pues en mi caso, todas las preguntas no se efectuaron. En cualquier caso, ese análisis es precisamente para que la persona que quiere bautizarse conozca cuáles son las doctrinas, las prácticas y los estándares morales que practican los Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Es cierto, lo que pasa es que esos estándares morales con los tiempos van cambiando. Con su estudio de la Biblia, con el análisis de esas preguntas y con el estudio de la Biblia que usted tuvo seguramente durante años, a usted le explicaron que, por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio no están permitidas dentro de los Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Que es un pecado. Correcto. Muy bien. Así como también las relaciones homosexuales son un pecado para los Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Correcto. Así como también el que una persona se emborrache es un pecado para los Testigos de Jehová, ¿verdad? Correcto. ¿Es beber alcohol un pecado para los Testigos de Jehová? ¿Pueden beber una cerveza o...? Beber alcohol sí, emborracharse no. Eso es un pecado. Muy bien. ¿Y usted sabía todo eso antes de bautizarse, no es cierto? Sí, bueno, yo el libro de los ancianos no tenía conocimiento de él, con lo cual, porque el libro de los ancianos solamente lo tienen los ancianos, no puede acceder nadie a ellos y por lo tanto yo no tengo conocimiento de hasta qué punto ellos consideran o no un pecado. Pero no le estoy hablando del libro de ancianos, le estoy hablando del libro Organizados, que es el que se estudia con todos los que quieren bautizarse como Testigos de Jehová. Sí, señor letrado, pero ya ha contestado. Perfecto. Entonces, decidió usted bautizarse libremente, ¿verdad? Después Sí. de tener conocimiento de todo ello. Decidí bautizarme. Vale. Ha hecho usted alusión también en su declaración al hecho de que, en su declaración escrita me refiero, al Sí. hecho de que a los Testigos de Jehová como que se la adoctrina para que no cursen estudios superiores, ¿no es verdad? Eso es, sí. ¿Le sorprendería si le dijera que hemos escuchado en esta sala el testimonio de Testigos de Jehová que han cursado carreras con toda normalidad? Algunos de ellos son Señoría, ancianos. protesto porque solo hubo una persona que fue la que dijo que había estudiado sus superiores y estaba intentando confundir al testigo como si aquí hubiera declarado todo el mundo con estudios superiores, lo cual no es cierto. Entonces protestamos por esta pregunta porque es falso. Disculpe, compañero, David Magán, que fue otro testigo en el juicio, también Bueno, reconoció... 2 de 11 entonces, de acuerdo, perdón. Tiene usted razón, 2 de 11. Por lo tanto, Sí, concrete el número. 2 personas han declarado aquí. 2 de 11, La ¿no? pregunta. Perdón. ¿Le sorprendería a usted saber que 2 personas han declarado... De 11, perdón, Mire, señoría. no. Perdón, señoría. No interrumpa, esa es una valoración de conclusiones. La Entiendo, pregunta no señoría. quiere decir que 2 de 11. Les pido disculpas, señoría. Señor Alonso, le decía, ¿le sorprendería saber que dos testigos han declarado en sede judicial que ellos han cursado con toda normalidad estudios superiores y que los están ejerciendo? Uno de ellos es anciano, otra ocupa o tiene ciertas responsabilidades dentro de la confesión religiosa. ¿Le sorprendería eso?
no me sorprendería porque de hecho ahí puede haber testigos, una mínima parte de testigos que se atrevan a cursar estudios universitarios. Pero déjeme decirle que en una atalaya de la organización, cuando habla acerca de cómo afectaría a una persona estudiar estudios universitarios, dice que muy a menudo sucede que la universidad es un instrumento del viejo mundo y está modelado de tal manera que pueda ser usado más tarde para lograr las ideologías de este mundo y realizar un éxito de acuerdo a las normas de él. Entonces se desprende también que dicho proceder podría apartar la mente de uno en la educación y de los principios teocráticos. Por lo tanto, sería necesario que uno considerara si es tan fuerte que pudiera prácticamente divorciarse de la asociación teocrática por lo menos por 4 años, mientras llena la mente de ideas y principios del viejo mundo. Está citando usted una de las publicaciones de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Es que no le escuché bien. Sí, perdón, Atalaya del año 56, sí. Del año 56. Mire, entonces conocerá también la información publicada en la Atalaya de 1992, del 11 de enero, en la que se dice que cuando los padres y los jóvenes cristianos, después de sopesar cuidadosamente y en oración los pros y los contras, se deciden a favor o en contra de estudios postsecundarios, otros en la congregación no deben criticarlos, entenderá que no está prohibido dentro de los Testigos de Jehová que nadie curse estudios superiores, sino que es más bien una opción personal, ¿no es verdad? Si me permite, en el libro Pastor en el Rebaño... Perdón, respóndame primero a la pregunta, si está de acuerdo. Si luego le puedo contestar. Sí, usted empiece su respuesta, como considere. El libro Pastor en el Rebaño dice, si sabe que un miembro de la congregación, perdone, esto no es... Pastor en el Rebaño, si un miembro de su familia emprende estudios universitarios, si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, ¿demuestra el modo de vivir de él que pone los intereses en primer lugar? ¿Enseña a su familia a dar prioridad a los intereses del reino? ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel, o sea, esas atalayas, sobre los peligros de la educación superior? ¿Revelan sus palabras y conducta que es una persona espiritual? ¿Cómo le va a la congregación? ¿Por qué quieren él o su familia emprender estudios universitarios? ¿Tienen metas de servicio a Jehová? ¿Interfieren los estudios con la asistencia regular a las reuniones o la participación significativa en el ministerio u otras actividades espirituales? Todas estas preguntas creo que lo que hacen es que a una persona tenga la presión para no tener estudios universitarios. Señoría, no me ha respondido a la pregunta. Bueno, yo creo que sí. Simplemente me ha respondido preguntando y citando de una publicación que corresponde a los ancianos. Ha dicho presión. Un momento, ha dicho todas esas preguntas ejercen presión sobre una persona. ¿Y en qué contexto se hacen esas preguntas? Pues en el contexto en cuando una de las personas, como dice aquí, si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, les harían estas preguntas a los ancianos. Por lo tanto, se refiere a alguien que quiere ocupar un puesto de responsabilidad en la congregación, ¿verdad? No. Si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos. ¿Usted tiene algún familiar, un cuñado quizás, que sea anciano y que sea ingeniero y haya cursado estudios universitarios? Sí, señor. Y sirve como anciano en la congregación, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, fue nombrado anciano después de estudiar estudios universitarios, no antes. ¿Y no ha sido expulsado por ello? Ni ha No, Es impertinente. No, es impertinente. Es que no ha dicho eso tampoco el testigo. Ha dicho que es una minoría. Es su respuesta. Venga, continuamos. Perfecto. Entonces, señor, usted en la actualidad no está de acuerdo con las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová. ¿Es eso? Momento. Hemos hablado de la homosexualidad, hemos hablado de la borrachera. Sí, pero ¿qué relevancia tiene la opinión personal? Más allá, una opinión personal sobre esos... no lo veo pertinente, señor letrado. Bueno, lo siento, señoría. Dígame, usted tuvo contacto con la asociación a través de las redes sociales, como ha mencionado, ¿verdad? Sí. ¿Presentó su testimonio después de haber tenido contacto con la asociación?
Sí. ¿Usted sabe que los estatutos de la asociación afirman que el propósito de ella es dar información objetiva a la gente sobre las actividades de los testigos de Jehová? Sí. ¿Ha leído usted información en la página web o en las redes sociales que maneja la asociación? ¿Alguna información, por ejemplo, sobre la contribución que ha hecho a la sociedad los testigos de Jehová en México, que desde el año 1946 han enseñado a leer y escribir a más de 152.000 personas? Sí, como lo hacen otras muchas más asociaciones. ¿Sabe usted que el gobierno mexicano felicitó a los testigos de Jehová y les dijo: esta Junta General de Educación les reconoce y felicita por su cooperación en el desarrollo del programa de educación para adultos? Espere, señor letrado, es que la asociación se denomina española. Lo digo porque si tiene preguntas en relación a España se admiten. Es que si me empieza a preguntar en todo lo que los testigos de Jehová han hecho en el mundo... Es ilustrativo. Bueno, pero le estoy diciendo que es española. ¿Ha leído usted o ha tenido conocimiento a través de la página web o de la asociación de alguna noticia positiva acerca de los testigos de Jehová en España? Sí, hace poco un testigo de Jehová en Centroamérica o en Sudamérica fue asesinado y la página de la Asociación de Cristianos de Jehová puso su pésame por esa situación. Esa ha sido la única información, ¿no? Desde que yo sigo la página web, sí. ¿Sabe usted que la norma bíblica que siguen los testigos de Jehová con relación a la expulsión es precisamente la de limitar o cesar la asociación dependiendo de las circunstancias, y que esta es una decisión de conciencia que cada testigo de Jehová debe de tomar? No es una decisión de conciencia, es una orden de la organización de los testigos de Jehová, que tienen que cesar su relación con los familiares o personas expulsadas. ¿Y entonces cómo es posible? Como hemos escuchado también aquí en este plenario, en otra sesión anterior, que haya quien hayan testificado que han vivido con sus padres y que han tenido relación con sus padres dentro de casa y fuera de casa cuando estaban expulsados. Yo no sé lo que han hecho otras personas. Yo le puedo hablar de mi situación y experiencia personal y yo no tengo relación. He sido 2 veces expulsado y las 2 veces que he sido expulsado y las personas que conozco que han sido expulsados no mantienen relación con las personas expulsadas. Muy bien, ninguna pregunta, señoría. Ministro Fiscal tiene la palabra. Espera un momentito que le vamos a acercar el micrófono. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señor. Buenos días. Solo tengo una pregunta para usted, porque se ha hablado mucho del tema de la expulsión y usted ha introducido un dato del que no habíamos tenido conocimiento, que es la medida de señalamiento público. Usted ha hablado de ella como medida que se toma en la Asociación de Testigos de Jehová. ¿Puede decirnos en qué consiste esta medida de señalamiento público y en qué casos se da, por favor? Cuando los ancianos inician un comité judicial, cuando se inicia un comité judicial es porque los ancianos han decidido que ese mal ya está cometido. Tenemos que entender esto. Normalmente ellos no empiezan un comité judicial porque vayan a decidir si se ha cometido un pecado o no. Ellos inician el comité judicial para saber si en ese comité judicial tú te has arrepentido o no te has arrepentido para expulsarte o no expulsarte. En caso de que ellos decidan que no te has arrepentido, ellos te expulsarán. En caso de que ellos decidan que te has arrepentido, pueden optar por 2 opciones. Una, perdón, se me ha ido la palabra. Por decirlo así, un castigo privado en el que a la persona le pondrán una persona de ayuda, le restringirán ciertos privilegios, ciertas responsabilidades, y si creen que ese pecado o esa persona tiene que ser de conocimiento público, desde la plataforma se dirá: tal persona ha sido señalada por el cuerpo de ancianos. ¿Y a nivel social qué implica esto para la persona?
Para esa persona, en este caso, se le quitan todos los privilegios y todas las actividades que se hagan dentro de la congregación. ¿Le pueden hablar? Sí, en este caso sí que le podrían hablar, pero ni puede tener privilegios, ni puede participar en los comentarios de la reunión, no puede orar, no puede tener asignaciones y también se aconseja que los demás miembros de la congregación no tengan una vida social con él, o sea, que a nivel de una fiesta, una cena, una comida, una salida al campo para divertirse, a esta persona, como está señalada, no se le invitaría. Y bueno, ¿y esto cuánto tiempo dura? Porque la expulsión, por lo que he entendido a lo largo de las sesiones, dura hasta que la persona ha demostrado su arrepentimiento y se le vuelve a aceptar, pero en este caso en que la persona ya está arrepentida, ¿cuánto tiempo puede durar el señalamiento o cuál es el motivo en el que se deja de señalar a la persona? Tanto para la expulsión como para el señalamiento, el tiempo de expulsión o el tiempo de señalamiento lo deciden los ancianos, el mismo comité judicial que ha realizado la expulsión o el señalamiento. Y una última pregunta, lo de la referencia que ha hecho al castigo privado en el que ponen una persona de ayuda a la persona que ha cometido el pecado, ¿qué es esto de una persona de ayuda? Bueno, normalmente pues puede ser una persona que para el comité de ancianos sea una persona ejemplar, una persona que predique mucho, una persona que tenga pues un estatus alto dentro de la congregación, sea anciano, sea siervo ministerial. Si es un varón, pues le pondrán la ayuda de un anciano, un siervo ministerial, para que salga a predicar con él, para que le siga dando un estudio bíblico, para que lo siga controlando de acuerdo a si la vida que está llevando es una vida de acuerdo a lo que dicen los testigos de Jehová. En el caso de una mujer, pues se le pondrá una esposa de un anciano, una precursora regular, para que haga lo mismo con ella, le siga dando un estudio bíblico, la saque a predicar y hasta cierto punto tenga un control sobre ella para que no se desvíe del camino. De acuerdo, pues muchas gracias. No tengo más preguntas. Que tengan buen día. A usted, gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ya hemos terminado la declaración. También gracias al decanato de Zaragoza y ya vamos a desconectar. Adiós y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.